Muchas gracias a usted, profesor. Bien, entonces finalizamos esta parte que era la introductoria. Importante entender de dónde surgen estas ideas, porque a veces nos quedamos solamente pensando en el deporte en sí, el futsal es esto, y lo entiendo así, lo trabajo así, pero no nos detenemos a pensar de dónde surgen las grandes ideas que repercuten después en los deportes. Y nos damos cuenta que normalmente, y así ha sido históricamente, surgen de grandes ciencias muy arraigadas y muy importantes para el desarrollo humano, ciencias de la educación, de la biología, elementos sociales, etcétera, que después, siendo investigadas por otros científicos, son tomadas para llevarlas al área del deporte. Y ahí surgen grandes modelos de entrenamiento, como los que vemos en Europa, como algunos que se implementan también a niveles latinos, etcétera, que no vamos a adentrarnos ahora porque no corresponde, pero que están en un sustento que no es solamente deportivo, sino que es un sustento bastante más profundo. Y todos lo pudieron ver bajo un pequeño análisis, que si después tú te pones a adentrarte de verdad en una teoría general de sistemas, te das cuenta que es algo tan grande que podrías quizás estar estudiando toda tu vida lo que es una teoría de sistemas. Así que gracias a todos los que participaron y los que no pudieron participar, podremos hacerlo quizás en otra ocasión. Ahora vamos a pasar a la sesión de hoy día, que como ven en la pantalla ya partimos con las ideas de metodología y planificación, que son propios de lo que hablan los manuales. Me gustaría que alguien me confirme que se está viendo bien esta pantalla donde está el cursor, porque no estoy seguro si es esta o la otra. Sí, se ve. Ya, como tengo dos monitores, no sé cuál tenía. Todo bien. Entonces, damos inicio ya a esta parte de la sesión, a la parte propia de hoy día. Y tengo una pregunta abierta, que ojalá me pueda ayudar cualquiera. ¿Cuál cree usted o cuál siente usted que es realmente la herramienta más importante que tiene un profesor o un entrenador, un iniciador, como queramos decirle, para comunicarse y generar aprendizaje en nuestras sesiones o clases de futsal? ¿Cuál es esa herramienta que tenemos nosotros más importante, porque hay muchas, pero la más importante para acercarnos y crear aprendizaje con los jugadores? ¿Quién me podría abrir su micrófono y orientar con eso? Los juegos, Bueno, dice uno por ahí. los juegos sí, yo también opino totalmente igual que el compañero que opinó por el chat, los juegos. ¿Alguno igual opina los juegos? ¿Alguien más que tenga una opinión quizás diferente? Creatividad. ¿Qué dijiste, Camila? Creatividad. La creatividad, buena herramienta, ya. Acá No, profe, la experimentación. La experimentación, gracias. En los chats, Diego Manzanero dice los juegos lúdicos. Nicolás Mujica, comunicación verbal y no verbal, también. Perfecto, tuvimos hartas opiniones. Mario Agüero, actividades lúdicas, excelente. Y en realidad estuvimos todos bastante cerca, en el sentido de que es parte de, porque la herramienta más importante que tenemos, y hay muchas formas de mencionarla, pero siempre va a ser esta actividad, tarea o ejercicio, dependiendo de qué modelo nos carguemos, pero acá le vamos a llamar la tarea de entrenamiento o tarea de aprendizaje, también dependiendo de en qué contexto tú estés trabajando. Si estás trabajando quizás en un taller escolar, te calza más la tarea de aprendizaje. Si quizás eres más un equipo que busca desarrollarse para cierta competencia, quizás es una tarea más de entrenamiento. Pero da lo mismo. Habla que durante la sesión y en todas las fases que se compone, es la tarea, cada una de esas tareas que planificamos, las que nos van a acercar a desarrollarnos con los jugadores y lograr transmitir los contenidos o los aprendizajes que esperamos con ellos. Y aquí, para utilizar una buena tarea, surgen quizás otras cosas que dijeron ustedes. Algunas tareas son tipo juego. Algunas tareas vamos a utilizarla mucho con comunicación verbal y no verbal. Algunas tareas tendrán un carácter más lúdico que otras. Así que todo lo que mencionaron también iba involucrado. Entonces vamos a empezar a profundizar lo que es la tarea de entrenamiento o tarea de aprendizaje, adentrarnos un poco más en sus características para llegar a una idea común de lo que tenemos que entender por tarea. Entonces la primera pregunta es obvia. ¿Qué son las tareas de futsal? ¿Qué son? ¿Tienen hartas características? Vamos a ir nombrando cada una de ellas. La primera que vemos arriba nos habla de que son tareas de carácter motriz. O sea, van a tener involucrado el movimiento dentro de su desarrollo. Y va a estar enfocada en diferentes objetivos o contenidos. El elemento que vemos al centro nos menciona de que buscan aprendizajes y motivación de los jugadores o estudiantes. Entonces, muy importante destacar esa segunda palabra. Tiene que haber una motivación para que realmente tenga sentido hacer esa tarea. Lo que vemos abajo es quizás la matriz más fuerte que tenemos que tener clara,
que todas las tareas se expresan metodológicamente por un método y por un estilo de enseñanza. Y eso lo vimos ayer, hablando de métodos como la orientación de un método global o analítico o mixto, y un estilo de enseñanza como esa forma de que queremos relacionarnos con nuestros jugadores, como el mando directo, la resolución de problemas o el descubrimiento guiado, entre muchos más que hay. Entonces se expresa con una unión de ellos, que idealmente tiene que ser coherente para que la tarea sea efectiva. ¿Qué más características tenemos? Hablamos de que consideran el contexto. Una buena tarea debe ser realizada, planificada y ejecutada para el contexto en el cual usted se encuentra. Por ende, la tarea que a mí me sirve en mi contexto no necesariamente va a ser la que le sirve a usted. Y ahí es donde invitamos ya a desligarnos de esta idea de comprar el libro que habla de las 100.000 tareas de entrenamiento, porque esas 100.000 tareas de entrenamiento son solamente en un papel. Te puede servir quizás de inspiración, pero si tú no la llevas a una reflexión importante y la adaptas a tu contexto, no tiene realmente una implicancia o no va a ser lo realmente efectiva que podría ser una tarea bien planificada. El punto del medio dice que incide en el contenido futbolístico o futsalístico, da lo mismo, como también en los elementos de socialización y elementos valóricos. O sea, tenemos que considerar la tarea como si el individuo, como todos lo entendemos, un individuo integral, que no es solamente un jugador de futsal, sino que también es una persona y tiene que desarrollar sus elementos valóricos y elementos sociales. Entonces, esa tarea tiene que considerar esos aspectos también. Y el punto de abajo nos menciona que es el profesor o entrenador el que debe incidir en la configuración de la tarea. Y esto va a ser una de las cosas más importantes que vamos a ver a lo largo de estas dos clases que vienen, en donde es cómo logramos los entrenadores relacionarnos con la tarea para cambiar su configuración y de esa forma potenciar lo que queremos. Muchas veces, y pasa mucho, y lo veo yo, que por ejemplo doy clase en la carrera de fútbol y cuando estamos en los últimos años y pedimos que muestren ciertas tareas, muchas veces no funcionan y lo primero que uno tiende a hacer, quizás muy equivocadamente, es decir, no, es que los jugadores no entendieron esto o no, es que no estaban concentrados y cargar inmediatamente la culpa al equipo, cuando muchas veces es la configuración de la tarea la que está errada. Y esa reflexión es la que tenemos que hacernos siempre. ¿Será que quizás mi tarea no es la más efectiva y por eso no funcionó? Entonces somos nosotros los que tenemos que incidir en esa configuración para hacerla más efectiva a lo que queremos. Después, siguiendo hablando con lo que son características de la tarea, podemos entender que deben buscar ser significativas en los jugadores. Para que sean significativas, y los que son profesores de educación física lo habrán visto muchas veces en la universidad, buscar tareas que son significativas o crear aprendizajes significativos involucra muchas veces ligar esta tarea con la emocionalidad y crear sentimientos en el jugador, sentimientos que sean positivos hacia lo que vivió, para que realmente tenga un recuerdo sobre eso. Le puedo preguntar a cualquiera de los que son papás acá si se acuerdan cuando recibieron por primera vez al hijo o a la hija en su brazo. Y lo más probable es que todos me digan que sí, porque es algo muy significativo, con mucha emoción. Pero si les pregunto si se acuerdan la última vez que compraron queso en el supermercado, probablemente me digan que no, porque eso no es algo muy significativo, porque no hubo una conexión sentimental ni emocional con eso. Y lo que nosotros queremos es que el jugador recuerde lo que aprendió en una clase, por ende tenemos que tratar de acercarnos a sus sentimientos y emociones con las tareas de entrenamiento. El punto 2 nos habla de que logren individualizar al jugador, o sea, entender que hay diferentes niveles siempre. En cualquier equipo van a haber diferentes niveles, tanto niveles de juego, niveles de desarrollo físico, biológico, mental, etc. Y las tareas tienen que lograr abarcar a todos ellos. Una buena tarea no va a necesitar ser separada en grupos, sino que va a estar enfocada en donde cada jugador va a poder desarrollar lo que él necesita dentro de ese ambiente. El punto 3 dice que busca desarrollar diferentes ámbitos, no solamente uno, no quedarnos solamente como, esta tarea es para el pase, sino que busquemos cómo desarrollar más ámbitos, ámbitos biológicos que tengan que ver con capacidades condicionales y coordinativas, ámbitos afectivos como herramientas de socialización, valórica, etc. Ámbitos cognitivos, elementos tácticos de resolución de problemas, de toma de decisiones. Tratar de que esa tarea abarque más partes del jugador. El punto siguiente nos menciona de que no sean más complejas del que el estudiante o el jugador puede asimilar a nivel mental. Y aquí es donde todos en algún momento hemos visto, y espero que ya no suceda, espero que no suceda,
y lo voy a llevar al ejemplo del fútbol, que es el más claro. Hemos visto niños de 6 años jugando un partido de 11 versus 11. En algún momento de nuestra historia lo hemos visto, y me acuerdo que cuando yo era chico me hacían jugar a los 6 años en esos niveles de cancha. ¿Y eso por qué sucede? Porque tratamos de llevar a los jugadores a un contexto o a una tarea o una exigencia que no son capaces de asimilar. Un niño de 6 años no tiene ninguna posibilidad de entender lo que es un 11 versus 11 por sus niveles cognitivos. Ese niño a lo más podría llegar a un 5 versus 5, quizá un 6 versus 6 en cantidad de jugadores, que es lo que le permite su desarrollo en ese momento. Y acá es donde nos colgamos mucho de las ciencias que hablan del desarrollo humano, ciencias del desarrollo cognitivo, psicología, etc. René, ¿está levantando la mano? No te escucha, René. Estás hablando, pero no se te escucha. Y no estás silenciado, debe ser quizás tu micrófono. Ahí cuando lo arregles, pide la palabra. Perfecto. Profe Felipe, yo quería acotar algo ahí de estas características de las tareas de aprendizaje. O sea, también he escuchado desde distintos entrenadores como César Bacha en el fútbol, que los niños no son un adulto en miniatura. O sea, y hay muchos entrenadores que lo ven así. O sea, le exigen una complejidad como si fuera un profesional y no sé, el niño se estresa y se bloquea. Excelente, es verdad, esa frase es como muy, muy simbólica. El niño no es un adulto miniatura, y también entender que se debe adaptar el juego al niño y no el niño al juego. Tenemos que modificar el juego para que sea entendible por el niño. Así que gracias, Aaron, buen comentario. Profe, pregunta, Sí. ¿en qué momento, bueno, en el tema, en el deporte del fútbol quizás se puede ver más la diferencia porque los espacios son más grandes, pero ¿en qué momento uno puede decidir que el niño de 6 años cuando crezca en el fondo se abra una cancha ya con las medidas profesionales? ¿Será a los 15 años, a los 14 años? Me imagino que debe haber alguna evidencia empírica de eso. Sí. ¿Hablando de fútbol o de futsal? Las dos. El espacio 20 por 40 de futsal, ya normalmente la edad es de 8 o 9 años, ya se puede trabajar ahí. No habría mucho problema. Quizá en edades más pequeñas va a llevar el futsal a una cancha, por ejemplo, de básquetbol y te queda bien. Pero a esa edad ya puedes llegar a esos esquemas sin ningún problema. Hablando del fútbol, hablamos que normalmente después de los 12 años, 13, 14, como ese rango, el niño ya es capaz de entender ese 11-11. Quizás no vas a buscar las medidas de cancha más grandes reglamentariamente, porque puede llegar hasta más de los 100 metros, quizás una más reducida, pero ya podría ser capaz de entenderlo y a medida que siga creciendo en la pubertad, acercarte lo más posible al tamaño. Después eso lo vamos a ver un poquito más profundo con ciertos contenidos que vienen después que te hablan bastante claro de espacio, número de jugadores y tiempo de trabajo, que tiene que ser respetado dependiendo de cierta edad. No sé si me escucha ahí. Ahora sí, René. Ya, profe, yo quería hacer un pequeño alcance que como nosotros, al menos los chilenos, siempre nos pegamos a lo que es la moda, como es el fútbol, que el arquero tiene que jugar siempre con los pies, más que preocuparse de atajar. Creo que ahora, y lo que me he dado cuenta yo a través de la experiencia que llevo en el tema del futsal y en el fútbol, mucha gente imita, por ejemplo, el ejercicio que aparece en YouTube o que aparece en Facebook, lo lleva inmediatamente a trabajar con alumnos o con una escuela X. Entonces, caemos mucho en el tema de que, ese juego está bueno, lo hago yo. Y claramente no son adaptados ni a la edad, ni a los espacios, y ni al tema cognitivo de los niños tampoco. Entonces, yo creo que muchas veces caemos o hemos caído, oye, que está bueno ese trabajo que vi en Facebook o en YouTube o en la plataforma que sea, que lo tratamos de llevar y claramente cognitivamente los niños o no están preparados, o no están los materiales, o no está el entorno adaptado para hacer ese trabajo que nosotros vimos en niños de 15 o adultos, queremos replicarlo igual en niños, perdón. Excelente, gracias René, creo que tienes toda razón en lo que plantea y algo que también mencioné al comienzo y va muy ligado de esa idea del contexto. Las tareas solamente son útiles dentro de un contexto. Si a mí me funcionó muy bien esa tarea,
no necesariamente te va a funcionar a ti, y al revés, porque tiene que ser reflexionada y adaptada a nuestra realidad. Y es por eso que vamos a buscar en este pequeño módulo de 8 clases, llevar a esa invitación a planificar nuestras propias tareas, a salir de esta forma de buscar quizá influencias externas, por más que algunas veces puede ser útil, pero buscar cómo nosotros logramos tomar el juego, diseñar nuestros trabajos y que sean propios, y que realmente ahí es donde está la importancia del entrenador. Si no, busquemos videos de YouTube y los dirijo a cualquier persona. Eso no tiene mucha utilidad. Es el entrenador el que tiene que diseñar, crear y reflexionar los trabajos que queremos realizar. Entonces, es muy correcto lo que dice René, y ojalá, si es que alguien cae mucho en eso, empezar a salir de esta idea y empezar a entender que para que sea efectivo tiene que ser diseñado realmente para mi equipo y no para un juego como común, porque no existe un juego común. Bien, entonces, ya viendo el punto 4, vamos a ver el último punto de las características, que habla de que permitir la toma de decisiones razonable, en el sentido de que sea razonable a lo que puede razonar cada persona, y que se permita el error. Salir también de esta noción, y que pasa mucho en las escuelas de algún deporte, en donde tenemos a los papás mirando, en donde, porque queremos que se vea todo bonito, diseñamos tareas quizás muy sencillas, muy fáciles de ejecutar, para que todo les salga bien, para que todo se vea bonito, para que todos los niños se vean ordenados, pero eso comparte casi nada de lo que es la naturaleza del juego, donde vemos un juego muy caótico, muy aleatorio, con muchas cosas que suceden en el momento. Y eso pasa por tener ese miedo a que los jugadores se equivoquen. Y después vamos a ver más profundo, más adelante en la presentación, que es súper importante ese error, porque es de ahí donde podemos utilizar muchas herramientas para crear aprendizaje realmente importante. Eso lo vamos a ver después. Entonces, siguiendo en esta idea de lograr lo que son aprendizajes en nuestros jugadores, tenemos la noción de que, como dice el punto negro, aprendemos viendo a otros ejecutar. Entonces nos puede servir quizás tener un video como referencia, miren cómo funciona esta tarea para que nosotros podamos aplicarla, perfecto. Como dice el punto de abajo, o quizás mostrar con unos jugadores la primera repetición, con que lo dominen mejor. Podemos ver abajo que también se aprende recibiendo explicaciones mediante la conversación, o sea, con el lenguaje, ya sea verbal o no verbal, también vamos entendiendo, vamos a empezar a adquirir conocimiento. Pero como habla el punto recalcado más en amarillo, por así decir, se aprende mucho más cuando se hacen las cosas. Es un porcentaje mucho más amplio. Entonces, una buena tarea, aparte de que sea bien explicada, que sea bien entendida, debe ser posible de ejecutar. Y ahí es cuando realmente vamos a lograr este aprendizaje importante. Aarón está pidiendo la palabra, sí, puede darla. Profe, yo les quiero dar una opinión ahí sobre el tema de aprender viendo. El cerebro tiene unas neuronas que se llaman neuronas de espejo. Y estas neuronas aprenden imitando, y como dice usted también, profe, viendo. Entonces, ¿qué mejor que el mejor ejemplo, valga la redundancia? Es verdad, es una forma biológicamente de los mamíferos de aprender, donde si vemos hasta los monitos, si un mono más grande hace un gesto, el mono más pequeño va a hacer algo similar porque lo aprendió en el momento con esa neurona espejo que también tenemos los humanos, que claramente es una herramienta a utilizar para el aprendizaje, muy importante, pero siempre entendiendo que el más importante es el siguiente, el donde la persona ejecuta las cosas, donde está ese aprendizaje más profundo. Entonces, pregunta para cualquiera que quiera dar su opinión, analizando todas las características que vimos y todo lo que se habló con sus opiniones, con lo que dije yo, ¿cómo definiría en sus palabras, no con una forma extremadamente formal, con sus palabras, tarea de aprendizaje o tarea de entrenamiento, como quiera decir? ¿Quién me puede definir con lo que vimos ahora? ¿Ninguno? Yo, profesor. Adelante, no sé quién abrió el micrófono. José Espino. Grande, adelante, José Pino. Bueno, definiría tarea como aprendizaje como una situación creada por el profesor para que a través de esa herramienta el niño o jugador pueda desarrollar y ejecutar una tarea
que de manera que el aprendizaje que se logre a través de esa tarea sea significativo en el juego para el estudiante o para el jugador. Buena respuesta, sintetizando varias características que hablamos antes. Excelente. También tengo con la mano arriba a Nicolás Mujica. Profe, buenas tardes. Hola, Nicolás. Yo creo que la tarea de entrenamiento es un contexto que nosotros como entrenadores configuramos a partir de una estructura y un reglamento en particular para que el aprendizaje surja de manera natural a través de ese desarrollo. Por tanto, es muy importante que, como usted bien mencionó, es importante que nosotros podamos determinar correctamente qué queremos trabajar y cómo, a partir de qué instrucciones, podamos permitir de que este aprendizaje surja y no se intencione para que así también sea el niño o el jugador lo aprenda de manera natural, dentro de ese contexto que nosotros confeccionamos. Buena respuesta, Nicolás. ¿Estudias en INAF? Sí, profe, estoy terminando. Sí, claro, por el uso de tus palabras lo sospecho. Buena respuesta. Bien. No sé si hay alguien más que quiera participar antes de pasar a la respuesta común. Excelente. Gracias a ambos, a José y a Nicolás. Muy buena. ¿Sí? Profe, así algo más sintetizado, así como más a la rápida podría decirlo. Entiendo tarea de aprendizaje como un conjunto de acciones donde un individuo va a tener un aprendizaje significativo. ¿Tan solo eso? ¿Estaría bien o no? Estaría bien como entrada, te faltaría después meter un par de elementos, pero está bien como un entendimiento inicial. Bastante bien. Sí, gracias a Dios, me gustó también. Entonces, yo tengo una acá. Ya, adelante, antes de pasar yo. Yo lo pongo así como una interacción que sea entre el profesor y el estudiante o el entrenado en este caso para generar conocimiento y a partir de eso aprendizaje de acuerdo a un nivel etario específico y un contexto específico. Bien, bien, sintetizando muchos elementos de los que se mencionaron. Buena respuesta, Yerko. Vale, gracias. Excelente, entonces, muy buenas opiniones. Es ideal que cada uno vaya creando estos conocimientos bajo su propia idea, bajo su forma de entenderlo, bajo las palabras que más le acomoden. Yo voy a hablar de una más de quizás del instituto, por así decir, pero que no necesariamente es mejor que la que plantearon ustedes, solamente es como lo puedo entender yo. Definición. Partamos con esta idea inicial de que es una situación simuladora de un hecho competitivo. Eso quiere decir que vamos a estar replicando algún hecho que sea propio en el juego, pero de forma simplificada, que no va a tener la misma complejidad o la misma intensidad en todo sentido que podría tener el juego mismo, porque está creada en un contexto de entrenamiento, por ende se simplifica bastante. Partiendo de esa idea, o sea, todas las tareas deberían salir inicialmente de una idea de juego. El punto 2 es que facilita la realización y o el interés de un determinado contenido por sobre otros. O sea, una buena tarea va a estar priorizando ciertos elementos, ya sean elementos tácticos, elementos más condicionales, elementos más coordinativos, etcétera, pero es poco probable que nuestra tarea abarque todo lo que es el juego, porque de esa forma no estaríamos simplificando nada. Un punto 3, y en referencia al mismo esquema, es que debe provenir del futsal, debe provenir del juego mismo. Es importante que logremos sacar tareas que involucren los aspectos que hacen ser al juego lo que es. Y ahí es donde nos colgamos de lo que vimos al comienzo. Que tengan características que hacen el futsal ser futsal. Elementos caóticos, elementos aleatorios, elementos de toma de decisiones, etc. Y por último, las tareas deben ser analizadas en profundidad para que se correspondan a nuestro contexto. Otra vez, volviendo quizá, tomando el ejemplo que dio René, que mencioné en un comienzo igual, no es suficiente tener el libro de los 100.000 juegos de futsal, porque esos 100.000 juegos de futsal le sirven para el autor. A mí me pueden inspirar en algunas cosas, pero soy yo el responsable de crear mis tareas de entrenamiento que sean coherentes y sean realmente importantes para lo que yo necesito en mi equipo, en mi realidad y en mi contexto. Sí. Malcolm. Profesor, sí. Yo incorporaría un punto ahí, que las tareas deben provocar un cambio en el niño también. No sé si me entienden. Porque en el fondo lo que yo
pretendo traspasar con la tarea es que el niño cambie su forma de pensar, de ver el juego, de entender el juego. Yo no sé si estará bien ese punto. Sí, estoy de acuerdo. Debe haber un aprendizaje. Idealmente la tarea tiene que buscar un aprendizaje y podríamos considerarlo como un punto quizás que no se consideró directamente ahí, por más que quizás está pensado en esa parte donde dice que se facilita el interés por un contenido por sobre otro, o sea, generar realmente un aprendizaje, pero de profundizado, como lo dices tú, me parecería que es una buena forma de colocarlo. Tiene que haber un aprendizaje importante para que sea una buena tarea, claramente. Gracias, un buen comentario. Vamos a pasar ahora a ver un poco sobre lo Profe, que... Sí, disculpe, antes que continúe un comentario. Jonathan. Mire, no sé si lo comentó en algún minuto, pero yo relaciono bastante la tarea de aprendizaje con el poder facilitar al jugador la toma de decisiones y la resolución de problemas en el juego. No sé si para mí es un objetivo bastante central en cuanto al trabajo. No sé si va en línea con lo que usted dice. En algunas tareas, claro, tú vas a necesitar una simplificación de la toma de decisiones porque estás buscando quizás que se desarrolle un contenido que en el juego más complejo o más difícil sería difícil de desarrollar. Por ejemplo, si queremos mantener la posesión de balón con un equipo, es súper común colocarle un jugador más al equipo que está con la posesión, quizás con un apoyo, para que sea facilitado esa posesión de balón y se proyecte más que quizás los momentos de pérdida. Estaría bien. Entonces, sí, es una característica que no necesariamente siempre tiene que estar, porque muchas veces en equipos muy desarrollados tú les puedes colocar más complejidad de la que necesitan en el juego. Por ejemplo, hacer defender a una defensa contra un jugador más, es algo que tiende a suceder, pero que también es una alternativa para diseñar buenas tareas. Es un buen elemento ese, Alexander. Creo que era, no, Jonathan, perdón, Jonathan. Gracias por tu comentario. Gracias, profesor. Vamos a pasar ahora a analizar un poco una característica muy importante de la tarea, y acá es donde tenemos que empezar a adentrarnos en cómo lograr planificar nuestras propias tareas, que es la dificultad que tienen estas. La dificultad de la tarea debe considerar inicialmente el nivel del jugador, que es lógico. No puedo colocar una tarea que hice con mi equipo de 20 años en los niños de 8 años, porque no tiene sentido. Tiene que considerar en qué nivel estamos. También tenemos que considerar que en esa complejidad depende de los conocimientos previos. Si tengo un equipo que estoy recién formando, no vamos a tener la misma complejidad que un equipo que quizás lleva 3 años jugando conmigo. Puedo ser más exigente en ese sentido. Perdón. El punto 3 nos dice que debemos progresar desde lo que el jugador sabe para generar una confianza y una capacidad de atreverse a realizar estos hábitos hacia un reto, hacia un desafío que sea algo más difícil de lograr. Y eso es como un progreso normal en una sesión. Partimos con algo que ya conocemos, que se domina relativamente bien, y vamos profundizando hasta algo que es difícil de lograr, donde está el reto y donde va a estar realmente el aprendizaje. Y el último punto es que debemos analizar constantemente la complejidad que tiene nuestra tarea, porque en todo momento vamos a tener que realizar adaptaciones si es que son necesarias. No podemos quedarnos con una tarea que diseñamos en el papel, muy bonita y que en el papel funcionaba perfecta, pero que después en el campo de juego nos dimos cuenta que está fallando. Tenemos que ser capaces de en el momento hacer las modificaciones de complejidad necesarias para que se potencie lo que nosotros realmente queríamos en un comienzo. Entonces, como característica general, y esto tiene que ver con lo que vimos ayer, tenemos tareas que son menos complejas, como la que vemos arriba, donde, por ejemplo, tenemos este duelo en un espacio determinado, donde después del duelo se va a una finalización. Tiene su complejidad, sí, pero es menos compleja, por ejemplo, que este juego, que tenemos ya un 4 versus 4, más un arquero en la defensa, donde el equipo que tiene el balón va a buscar lograr la definición, mientras el equipo que está defendiendo evitará eso. Si el equipo que está defendiendo recupera el balón, va a intentar llegar con balón dominado a las zonas que vemos en el centro del campo marcadas con rojo. Y por ende, el equipo que tenía un balón en el comienzo va a intentar evitar que le hagan un contraataque a esa zona. Entonces vemos que los elementos que tiene esa segunda tarea son bastante más complejos que la primera, pero ambas son complejas. Esta es menos compleja y esta es más compleja. Nunca una buena tarea de futsal va a ser simple, de fútbol tampoco. ¿Por qué? Porque como vimos ayer y como vimos al principio de la clase, la complejidad es una característica del juego.
Si le sacamos la complejidad, estamos dejando de jugar futsal en sí, estamos tratando de buscar otro fenómeno. Entonces tenemos tareas menos complejas y más complejas, nunca tareas simples, porque el futsal es complejo. ¿Cómo podemos ir modificando la dificultad de la tarea? Muchas veces nos complejizamos demasiado, colocando grandes elementos de variantes y aventándonos mucho en situaciones muy exacerbadas a lo que es el juego mismo, y a veces las tareas tienen más elementos que lo que es el futsal 5 versus 5 en sí. Entonces, las primeras modificaciones y las que son más importantes para jugar con la complejidad de las tareas o con la dificultad de estas es las variables básicas que tenemos que dominar, es el espacio, el número de jugadores y el tiempo. Hablando de tiempo, tanto tiempo de trabajo como un tiempo de respuesta, tiempo de toma de decisiones. Entonces aquí quería detenerme un segundo para mostrar ese mismo ejemplo en lo que sería un pequeño ejemplo gráfico, muy sencillo. Aquí. Se ve la pantallita de planificación, ¿cierto? ¿Alguien me puede corroborar si sí, se ve bien. Perfecto. Ya, entonces, vamos a armar una tarea sencilla. Supongamos que queremos potenciar lo que es la posesión de balón y nos gustaría que tengamos unas buenas capacidades individuales de un buen control, un buen pase, movilidad, etc. Y armamos un 3 versus 3 en un espacio determinado. Y para potenciar que el equipo que tiene el balón lo pueda tener más que el tiempo que lo pasa perdiendo, vamos a colocar un comodín, por ejemplo, ofensivo. O sea, un comodín que solamente va a actuar para el equipo que tiene el balón. Perfecto, hasta ahí está bien. Supongamos que empieza el juego y aún así no está funcionando esta idea de que tengamos más el balón de lo que lo perdemos. Y nos damos cuenta que nuestro objetivo no se está cumpliendo bien. ¿Cuáles son las variables básicas para modificar? Espacio, número de jugadores y tiempo. Entonces, una variable sería quizás ampliar el espacio de juego. De esa forma, le doy más tiempo a los jugadores, tiempo y espacio, para decidir, y de esa forma van a cometer probablemente menos errores. Es una alternativa. Supongamos que yo no me decanto por esa alternativa y voy a agregar jugadores. Supongamos que voy a agregar un apoyo externo en cada uno de los lados, para que también tengan una salida en amplitud. Y de esa forma ya no pasamos a ser 4 contra 3, y ahora somos 6 contra 3, que también va a potenciar el objetivo que yo tenía en un inicio. Supongamos, por otro ejemplo, que esta tarea inicial es muy fácil para el nivel de mi equipo. La están cumpliendo muy fácil y no han perdido ningún balón en la primera repetición. Y obviamente eso no me interesa, porque estamos creando un juego que no se realiza realmente en la realidad, donde hay complejidad. Entonces ahí tendría que ir en las ideas contrarias. La quiero hacer más compleja, perfecto. Podría disminuir el espacio de juego, permitiendo que haya menos tiempo de toma de decisión de cada jugador y por ende se le va a hacer más difícil mantener la posesión. O por otro lado, podría sacar este comodín ofensivo. De esa forma, dejo el 3 versus 3 y realizo un juego más complejo. Entonces, esas son las variables básicas que tenemos que dominar inicialmente para manejar lo que son las complejidades. El espacio, el número de jugadores y el tiempo, en referencia de cuánto tiempo tengo para decidir y cuánto tiempo va a durar la tarea. Ambas son concordantes. Profesor, ¿sí? ¿Podría disminuirle en el caso que quiera complejizar la cantidad de toques personales? Por ejemplo, si estaba 2 o 3 toques, dejarlo en un solo toque. Podrías hacerlo haciendo que esta tarea pase a ser un juego condicionado. Ahora bien, que no es malo, pero hay que tener cuidado. ¿En qué sentido? Supongamos, y lo voy a llevar al ejemplo más gráfico, que es esta la tarea, donde hay un arquero. Y aquí es donde ocurre mucho y hay que tener cuidado. Y yo le digo a mi equipo, ya, para lograr, no sé, cada vez que recupero el balón, porque estoy muy interesado en que... Perdón, tengo el balón acá al lado. Cada vez que recuperamos el balón, el equipo mío, el amarillo defensivo, que recuperamos el balón, tenemos que hacer 5 toques antes de convertir un gol, haciéndolo un juego condicionado, con una condición, porque quiero incentivar mucho esa elaboración de juego. Perfecto. Y después, en algún momento del juego, mi jugador logra recuperar el balón acá.
y como mi regla condicionada le pedía 5 toques antes de hacer un gol, este jugador, en vez de hacer la lógica que nos dice el juego, que es rematar, va a tener que darse vuelta a buscar hacer 5 toques antes de volver a estar en una posición para rematar, lo que no tiene ningún sentido. Entonces, si vamos a condicionar el juego, podemos hacerlo siempre y cuando no sea en contra de la lógica del deporte. Claro, yo me refería netamente a un trabajo de posesión, sin finalización. Sí, claro, ahí también, porque siempre es la mejor decisión jugar de primera, por ejemplo. No necesariamente, claro. No necesariamente. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo te lo recomendaría yo? Quizás doble punteando las cosas que tú quieres, en vez de condicionarla. Por ejemplo, si logramos hacer 3 pases de primera, vale como doble gol, y si logramos hacer 3 pases que no sean de primera, vale como 1. Entonces, en vez de condicionar literalmente a que todos los toques son de primera, porque no siempre es la mejor decisión, le estás fomentando a que hagan algo, pero siempre y cuando sea la mejor decisión. Y así no atentas contra la lógica del juego y así potencias lo que a ti te interesa. Y así es un juego condicionado, pero que mantiene todavía la libertad que corresponde a una estructura natural de futsal. Gracias. Profesor, Pino. condicionar, ser una actividad condicionada o que no incluya el tema de la condición, sacarle el tema de la condicionalidad, necesariamente tendría que tener los arcos para darle más contexto, o esa acción, por ejemplo, esa 3 contra 3, vendría siendo igual una acción condicionada, porque también falta como la naturaleza del juego. Que no es rematar al arco. Sí, te entiendo. No es bien fino el tema, pero... Sí, no dentro de lo que es el tipo de tarea. Dentro del tipo de tarea esto se quedaría solamente como quizá un juego de características reducidas, un juego de posesión de balón. Pasaría a ser un juego de posesión de balón con reglamento condicionado si tú le colocas, por ejemplo, la regla que dijo Yerko. Pero no lo cataloguemos que todos los juegos que no son el 5 versus 5 son condicionados, sino que tienen una estructura o una fractalidad más pequeña que el juego completo. Eso lo vamos a ver inmediatamente ahora con los tipos de juego, que vamos a empezar a definir cada uno de los tipos de juego y vamos a caer en el juego condicionado y vamos a leer sus características que lo diferencian de otros tipos de juegos que pueden ser en estructuras similares. Así que ahora lo vamos a profundizar. Entonces ya vimos bien ese punto de la dificultad de la tarea y cómo jugar con las complejidades. Ahora, pregunta que no la vamos a responder ahora, solamente la voy a dejar en el aire para que cada uno, y es la misma pregunta que hablamos ayer, que dije que se iba a volver a tocar hoy día. Dentro de las tareas de futsal, ¿cuál es más importante? Porque muchas veces se habla de este tema. ¿El juego o el ejercicio? ¿Tendrá más relevancia uno por sobre otro en este deporte? ¿Será lo mismo que en el fútbol? ¿Será más parecido al básquetbol? Etcétera. Vamos a empezar entonces a profundizar en el juego y el ejercicio para después caer en una conclusión idealmente que sea compartida por todos. Tareas tipo juego. Cuando hablamos de tarea juego, hablamos de esa referencia de que es una tarea integral en donde se está desarrollando las estructuras completas del jugador, donde caen desde los duelos del 1 versus 1 hasta juegos más grandes como el 5 versus 5 propio del futsal. Tenemos juegos de habilidades básicas o capacidades básicas que son muy utilizados, como dice el punto de abajo, hasta los 7 años, lo que no quiere decir que no se utilicen después, sino que quizás tienen más propensión antes, que tienen que ver con los juegos de malabarismo o de dominar, por ejemplo, cosas así, juegos de conducción, de persecución, de control, de pase, juegos de capacidades táctico-técnicas en sentido, todos estos fundamentos, juegos de laberintos, etc. Todo este tipo de juegos son catalogados como juegos de habilidad o capacidad básica. Tenemos juegos mini deportivos, ya sea mini de fútbol o mini de futsal, que son construidos a las condiciones del niño, o sea, adaptar el deporte más grande al niño. Normalmente lo vamos a ver como el mini fútbol, porque es el fútbol la escala más grande que normalmente se simplifica, considerando que el futsal ya en niños de 5 años podríamos jugarlo de 5 versus 5. Entonces tenemos la idea del fútbol 3, fútbol 5, fútbol 7, fútbol 9, fútbol 11, que todos hemos escuchado, esto es mini fútbol. Vamos a usar el ejemplo del fútbol acá porque es donde hay más escalas para trabajar. En el futsal podríamos llegar quizás del futsal 3, futsal 4, futsal 5, y no hay como mucho más que eso. Futsal 2 podríamos igual, si es que alguna vez queremos verlo así. Pero a esa referencia hace el juego mini deportivo. Este mismo deporte adaptado a la condición del jugador. Juego deportivo adaptado cuando tomamos ciertas especificaciones de otro deporte y la llevamos a
una similitud a lo que queremos acá, como por ejemplo el fútbol tenis, que se le dice normalmente, podríamos adaptarlo a futsal tenis y que colocamos una mallita en una cancha de futsal, pero es lo mismo, se entiende la idea. Juego reglamentado condicionado, que es lo que hablábamos recién con José y con Jerko, en el sentido en donde la estructura y el acondicionamiento reglamentario, por eso se le dice reglamentado, te va a llevar a hacer más una cosa que otra. En este caso, va a llevar a mis jugadores a jugar siempre de primera, porque es la regla, pero que a veces tiende a faltar con la realidad del juego o con la lógica del juego. Y ahí es donde hay que tener ese cuidado para no caer literalmente en problemas graves. Jugar de primera, como en ese juego reducido, no era un mayor problema, pero muchas otras veces los juegos condicionados tienen grandes errores que te llevan al jugador a decidir lo que no es más inteligente. Entonces, como por ejemplo, tenemos aquí este juego que es un 3 versus 3, va un arquero, en donde por las bandas solamente pueden jugar jugadores ofensivos. De esa forma liberamos los espacios en amplitud y tenemos siempre un apoyo en lo que es esta idea amplia de juego. Que no es real, porque eso no sucede en el futsal, pero está condicionado para que se permita esa idea. Entonces hay que tener cuidado cuando utilizamos estos juegos para que cree lo que nosotros queramos, pero no atentar con las decisiones más inteligentes en el juego. Después, en una especificidad quizás mayor, el juego táctico menor, en donde una parte del partido la sacamos y la vamos trabajando en un espacio que es más reducido a la realidad. Pero esa parte del partido tiene una lógica muy parecida a lo que es el juego mismo. Por ejemplo, acá tenemos este mismo ejemplo que habíamos hablado anteriormente, 4 jugadores en equipo ofensivo, 4 defensivos más el arquero, el equipo ofensivo intentará construir el juego hasta lograr finalizar, el equipo defensivo evitará eso. Si el equipo defensivo logra recuperar el balón, va a buscar una transición para ocupar alguno de estos espacios que está delimitado al centro. Por ende, el equipo que inicialmente comenzaba con el balón, cuando pierda el balón, va a tratar de transicionar a la defensa de forma efectiva para evitar que ese equipo llegue a esa zona. Por ende, hay elementos tácticos importantes y el espacio es real de juego, reducido, porque es solamente la mitad del campo, y cada vez que el balón salga o se pierda, o sea un gol, va a volver a iniciar el juego el mismo equipo acá. De esa forma, tomamos esa parte del partido y la repetimos muchas veces en una realidad bastante cercana a lo que es el juego. Ahora pasemos al segundo tipo de tarea, tareas tipo ejercicio. Para hacer tipo de ejercicio, vamos a hablar de que es una tarea que se expresa mediante la descomposición analítica, o sea, son eminentemente analíticas, y por ende tomamos una parte del juego fraccionada y la trabajamos muchas veces para crear una repetición. Tenemos menos cantidad de ejercicio, en el sentido de que tenemos ejercicios simples, en donde va a ser una tarea la que se repita muchas veces. O sea, claro, por ejemplo acá es la conducción, vamos a conducir constantemente, muchas veces por tal circuito. Por ejemplo, por conitos. Ya, excelente. Lo repetimos muchas veces. O otra tarea que es donde tomamos el balón en el centro, conducimos hasta el borde del área y rematamos. Y lo repetimos muchas veces. Un ejercicio simple. Después hay ejercicios que son catalogados ejercicios progresivos, en donde se va aumentando la cantidad de acciones que debe ir realizando, pero siempre de carácter analítico. Por ejemplo, primero partimos conduciendo por cono, después la segunda repetición es conducir por cono y también pasar por la estaca, a la tercera es conducir por cono, estaca, un elemento de coordinación en la escalera, y así vamos aumentando la complejidad de este ejercicio hasta hacerla progresivamente más difícil. Pero siempre dentro de esta idea analítica, sacando ciertas partes del juego. Estos ejercicios pueden ir desde lo más sencillo, que quizás sería un ejercicio de pase, donde yo toco al compañero B y él me devuelve a mí, a algo más complejo que quizás también tenga elementos tácticos importantes, como por ejemplo un enlace de pase para una determinada sistema de juego, un enlace de pase que potencie el sistema 3-1, por ejemplo, que también se puede hacer y sigue siendo un ejercicio analítico. Entonces volvemos a la pregunta después de analizar esta idea de los tipos de juego, tareas tipo juego y tareas tipo ejercicio. ¿Cuál de las dos va a ser más importante? ¿De qué depende la que tenga más relevancia en el futsal? Profesor, yo acá tengo cierta apreciación. Para mí yo creo que tiene mucho más complejidad cognitiva en este caso el juego, porque implica más quizás habilidades o cosas que se desarrollan en sí mismas, pero yo creo que a nivel de futsal base es imposible quizás hacer un juego donde quizás vamos a tener que tener conducción, buen control y todas estas cosas que se van a hacer que el juego se desarrolle en sí mismo. Y claramente, si no es tan fomentada o formada, va a ser súper complejo que se pueda desarrollar el juego, lo que yo quiero lograr de esto. Entonces, yo creo que el ejercicio sí hace esto porque tú haces que el chico mejore
de forma analítica, repitiendo, no sé, la conducción, quizás el control, de forma mucho más específica, sobre todo en la temprana edad, y luego sí yo lo puedo llevar a algo mucho más elevado, que es el juego. Esa es mi opinión. Perfecto. Gracias, Yerko. ¿Alguien que quiera compartir una opinión quizás contraria? Profe, bueno, yo también tengo mi opinión en base al tipo de tarea más importante en el futsal base. Para mí, lo mejor es apegarse al desarrollo cognitivo motor del niño, o en este caso del adolescente, porque todos tienen su etapa. Entonces, hay que apegarse a esa etapa, ya sea social, cognitivo, motor, motriz, etc. Y desde ahí empezar a planificar este juego de acuerdo a la edad y etapa, o ejercicio, depende si son mayores, por ejemplo, no sé, 8 años, en el fútbol se habla de los 8, 13 años también, 13, 15 años, el ejercicio pasa a ser parte de este valga la redundancia, entrenamiento, y por el otro lado el juego pasa a ser más parte de los 15 años hacia abajo. No sé si me equivoco, profesor, no es así. Permiso. Gracias por la opinión. No sé tu nombre porque tiene un nombre medio extraño ahí, pero gracias. Está bien fundamentado. ¿Profesor? Adelante, no sé quién habló. Diego, ¿Profesor? por acá. Dale. Desde mi punto de vista, yo encuentro que en el futsal base la idea se puede trabajar ambos, pero siempre lo más probable, también depende de la edad, que predomine uno que otro. Por el hecho de que cuando son de muy temprana edad, si hay que trabajar mucho lo que es la técnica y el ejercicio ahí igual es importante para que aprenda el tema, por ejemplo, de la conducción, del remate, del pase, que es algo que es más repetitivo que analítico. Incluso también de acuerdo a la planificación que uno tenga, puede trabajar en la primera parte del año lo que es los trabajos de ejercicio, y ya posteriormente el segundo semestre, dando por ejemplo así vagamente, poder sumar lo que son juegos. Pero lo importante es que para mí deben existir ambos aspectos para poder tener un buen trabajo en realidad. Gracias, Diego. Buena fundamentación. Profesor, ¿puedo hablar? René. Dale, René. Que va a hablar René y después José. Ya, si bien para mi apreciación van de la mano, en la etapa de que estamos nosotros, yo creo que en la parte de desarrollo, lo clave es el juego, porque jugamos para aprender. Luego ya en edades avanzadas, uno ya, y a la vez que el niño ya tenga la capacidad de tomar decisiones o estar un poquito más desarrollado en la parte cognitiva, empezar a agregar el tema del ejercicio. Pero yo creo que siempre la primera parte, claro, es el juego. ¿Por qué? Porque tenemos que encantar al niño a través de juegos. Por lo general siempre va a existir oponentes, y lo hace también que empiece a ver el tema también de su toma de decisiones, de empezar a equivocarse y a través del error poder pasar también al tema del ejercicio. Buena respuesta, René, bien fundamentada. Muchas gracias. José, por favor. Bueno, primero, por todo lo visto anterior ahora, ¿no? Lo de ayer y hoy día, creo que, y también por un poquito de experiencia, en mi opinión, creo que el juego en toda edad, no solo en los niños, sino también en adultos, es la tarea, creo, más importante a mi modo de ver, porque primero desarrolla los contextos que son inherentes en el juego, no se pueden sacar. Desarrolla aspectos cognitivos, desarrolla aspectos sociales y, como lo decía René, hay aspectos muy motivadores que se diferencian del ejercicio. Si bien el juego, como lo planteamos anteriormente, sea un 5 contra 5, un 4 contra 4, puede ser difícil para un niño llegar a una tarea, aquí se mostraron elementos
en que agrandando espacio, quitando números de jugadores, dando un poquito más de tiempo, tal vez haciendo un poquito más de condicionado el juego, se puede trabajar todos los elementos técnicos sin necesidad de caer en el ejercicio. Ya para mí, a mi modo de opinión. Muy buena opinión, muy bien fundamentada también, José. Gracias. Voy a leer un par de cosas que salieron en el chat para que la gente que no pueda hablar quizás participe también. Nicolás Mujica dice que depende de las características y la evolución del aprendizaje. Inicialmente una mayor tendencia hacia los ejercicios y progresar hacia una mayor tendencia hacia los juegos. Después Nicolás Retamán dice que los dos, analítico y global. Catherine Peña nos dice, depende del contexto donde se trabaje, características del grupo. Se puede ir progresando de los ejercicios en base al juego. Francisco Troncoso dice que depende de los estadios de desarrollo motor. Romina Tapia dice que sí es esencial el ejercicio, ya que implica mucho la técnica, más que en el fútbol, creo yo. Nicolás Retamán dice que los dos van de la mano. José Torres, que coincide con el compañero René. Sebastián Arenas, que la repetición de movimiento, y más aún técnicos, puede servir, pero también son tediosos para niños que requieren jugar y jugar. Y hay varios más que voy a empezar a saltar para que no nos quedemos tan pegados en esta PPT. Gracias a todos los que participaron, fueron muy buenas opiniones. Voy a dar la última, que está con la mano ahí para que no se quede, que es el profe Seba. Así que con esto cerramos la parte del profesor Sebastián. Gracias, profesor. Yo tengo una duda con esto, porque en la teoría, con lo que usted nos presenta hoy día, me parece que ambas son súper importantes en el desarrollo de los niños, pero en la práctica en sí, yo creo que muchos nos hemos dado cuenta que es bastante complejo llegar al juego en la edad que nosotros estamos viendo, ¿cierto? Sin haber hecho los ejercicios antes, porque cuando no están desarrollados esos fundamentos es difícil poder hacer actividades que requieran una mayor complejidad. Entonces ahí como que me causa un poco de ruido todas las respuestas que dan mis compañeros, porque la teoría y en el papel se aguanta mucho, pero en la práctica no siempre se puede ver así. Es verdad. Buena respuesta, o sea, buen tema planteado, Sebastián. Vamos a dejarlo también ahí abierto, porque ahora vamos a empezar a profundizar un poco en eso mismo, así que se va a responder en el transcurso de lo que viene. Entonces continuemos con la presentación. Gracias a todos los que participaron. Todos expusieron su punto de vista y fundamentalmente, así que eso crea un debate de calidad. ¿De qué depende entonces? Hablar de qué va a ser más importante, qué va a tener prioridad en un deporte como el futsal, también como el fútbol, como el básquetbol, como el handball, que comparten muchos elementos estructurales. ¿De qué depende? ¿Dónde vamos a tener la propensión? Porque obviamente vamos a usar ambos, pero va a tener que haber una propensión o una priorización de uno por sobre otro, y eso depende, y acá ligamos lo que vimos hoy día con lo que vimos ayer, exclusivamente, más allá de lo que cada uno pueda sentir, depende de lo que el juego es, de las características propias del deporte. Y volvemos a leer algo que leímos ayer al comienzo, que fue la primera frase que leímos ayer al comienzo. En cualquier iniciación deportiva, que también se liga al alto rendimiento, las situaciones de aprendizaje que se empleen deben tener una relación entre la lógica interna del juego y la forma de enseñar que se emplea. O sea, lo primero que tenemos que tener claro para determinar de qué forma vamos a trabajar prioritariamente es la lógica que tiene nuestro deporte. Si estamos en un deporte altamente cíclico, altamente lineal, como el atletismo, quizás nos va a calzar una lógica más analítica del entrenamiento, donde tenemos que sacar la perfección de un movimiento y repetirlo constantemente, porque después se va a expresar de esa misma forma en la competencia. Si estamos en un deporte que es variable, aleatorio y altamente caótico, tenemos que priorizar las tareas que tengan características similares a eso, porque después en el partido el niño va a enfrentar eso, no va a enfrentar una carrera de 100 metros plano con el balón. Entonces, es la principal orientación que tenemos que tener para determinar nuestras herramientas metodológicas, son las características del deporte, las cuales analizamos ayer. El futsal es un sistema complejo, el futsal tiene una lógica interna con altos elementos de azar, caóticos y causalidades no lineales, entre muchas otras características que no voy a volver a tocar,
y muchas otras que no tocamos ayer por temas de tiempo. Por ende, como conclusión lógica de lo que vimos anteriormente, el juego es la herramienta metodológica fundamental en formación y alto rendimiento, porque es el juego el que comparte la esencia del juego, no es otro tipo de ejercicio. Ahora bien, eso no quiere decir que el ejercicio analítico realmente no tenga un lugar, porque tiene un lugar muy importante, ya que, como dice el primer punto, no son contrarios el uno al otro, sino que se complementan. El segundo punto nos habla de que, entendiendo la naturaleza del futsal, el juego posee esa esencia y por ende tiene que tomar el rol prioritario en las sesiones. Y los ejercicios, ¿qué función van a tener? Que es muy trascendente, una función complementaria e introductoria en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esta conclusión no sale de lo que piense yo o lo que piense tal persona determinada, sino que nace de lo que es el futsal mismo. El futsal tiene estas características, el juego tiene estas características similares, por ende toman prioridad. El atletismo tiene estas características, el ejercicio analítico tiene estas características, por ende se fundamentan y van de la mano. Y habrán otros deportes que quizás sea más complejo analizar, pero en el caso del futsal y el atletismo es bastante sencillo entender por dónde van. Entonces, en lo que es una estructura de futsal, ¿cómo recomendaríamos utilizar todos estos juegos que vimos y ejercicios que se vieron? Y esto es a modo de sugerencia, no quiere decir que sea una ley, sino que es una orientación totalmente. Usted puede modificarla cuando sienta que es necesario para su contexto. Por ejemplo, en edades menores de 8 años, en la fase de introducción, utilizar mucho de los juegos de habilidades y capacidades básicas, que tienen una relación directa con la psicomotricidad aplicada al futsal, desarrollando secuencias técnicas, gestos técnicos y ciertos elementos propios de los elementos de la táctico-técnico o fundamentos técnicos, como se le dice normalmente. En la fase de desarrollo, los juegos mini deportivos, deportivos adaptados y tácticos menores calzan muy bien para desarrollar los elementos más importantes. Y en la fase de recuperación y reglamentación se va a mantener siempre una retroalimentación sobre lo que vimos para hacer un cierre sobre esos contenidos. En la fase en las edades de 9 a 12 años, en la fase de introducción ya empiezan a aparecer los ejercicios simples. ¿Por qué estos ejercicios simples no aparecían antes? Por algo que dijo René muy bien. En estas edades, hacer un ejercicio con un niño y llevarlo a quizá a pulir elementos muy técnicos, va a perder mucha motivación. Y acá es donde se ve mucho el desencanto hacia el deporte, donde van a clases de fútbol, que voy a hablar de fútbol porque es como más masivo, y están muy mal estructuradas esas clases, están mucho tiempo pasando cono, y el niño se aburre a los 6 y 7 años, porque a esa edad, los que tienen hijos de esa edad se darán cuenta que lo único que quieren es jugar. Y aprovechemos que el fútbol o el futsal y todos estos deportes tienen esa herramienta lúdica de juego, utilicemos en mayor prioridad. ¿Podremos hacer un ejercicio analítico alguna vez? Sí, pero siempre con elementos de juego, o por ejemplo competencia en pasar cono, temas desafiantes que lleven a esa diversión, no en esa idea de tecnificación, que todavía no tiene sentido a esa edad. Entonces, en la fase de 9 a 12 años sí aparecen ejercicios simples en la fase de introducción. Ya podemos empezar a aplicar estos ejercicios simples donde se repiten muchas veces en esta parte, para introducirnos a lo que vendría después, como por ejemplo juegos mini deportivos, tácticos menores, y acá aparecen los reglamentados o condicionados, que recordemos que muchas veces escapan un poco a la lógica y aparecen acá, y también los partidos de práctica, en el sentido de prepararnos para una cierta competencia, por más que sean competencias de carácter formativo. Después, en una edad superior de 13 a 17 años, aparece el ejercicio progresivo, que podemos utilizarlo en la fase de introducción también, que nos puede llevar a entender lo que queremos después en la fase de desarrollo, que va a ser de más carácter global. Y esta sería como la recomendación de cómo utilizar todos estos tipos de juegos, tipos de ejercicios durante las diferentes etapas que tenemos. Pero repito, como dije al comienzo, es una orientación, no es una ley, ¿ya? Para que cada uno también tenga que reflexionarlo y saber cuándo le conviene más aplicar uno que otro. Como ejemplo, si nos vamos a modelos de planificación más complejos, y estamos ya en alto rendimiento y jugamos un domingo y jugamos el otro domingo, quizás ese día sábado, antes del partido, no vamos a utilizar ningún juego de carácter global, o muy pocos, y quizás caigamos mucho en el ejercicio analítico porque no queremos sobrecargar a nuestros jugadores con toma de decisiones.
Entonces después nos vamos a dar cuenta que cuando profundizamos en lo que es herramientas de planificación, los ejercicios empiezan a tener un rol diferente porque nos sirven mucho para ciertos contextos específicos. Pero en las herramientas de formación hasta esta edad tengamos estas orientaciones, siempre entendiendo que es el juego el que comparte la naturaleza del deporte y no el ejercicio analítico. Por ende, déjeme ver cómo estamos en el tiempo. Sí, estamos bien. No, vamos a dejarlo hasta aquí, para no sobrecargarlo tampoco con información. Esto lo vamos a ver mañana. Como conclusión, y para cerrar esta idea, y vamos a dar una media hora de lo que sería otra vez esta especie de trabajo individual para continuar mañana. En repaso, y quiero volver a esta de acá. Cuando hablamos de tareas de entrenamiento, tareas de aprendizaje, o como queramos decirlo en el contexto que estemos, es muy importante entender que es la herramienta más trascendental que tenemos para relacionarnos con los jugadores. Tendremos otras, como nuestra forma de expresarnos y mil cosas más, pero es la tarea la que debe comunicarse por nosotros con ellos. Una buena tarea debería por sí sola expresar lo que nosotros necesitamos y no tendríamos que ser nosotros los que expliquemos en más profundidad eso, porque la tarea sola debería ser capaz de mostrar lo que nosotros queremos que se enseñe. Adentrándonos en estas ideas de la tarea, hay muchos elementos que podemos desarrollar para hacer buenas tareas, y los vimos con muchas características, los invito a repasarlos bien en los manuales, sobre todo estos temas de jugar con las complejidades. Por otro lado, nos adentramos después en esa disyuntiva que es muy grande, de ¿es más importante el juego o el ejercicio? ¿Le doy más énfasis en mi sesión a hacer muchos ejercicios o le doy más tiempo al juego? Y la solución la tiene que dar el deporte. El deporte tiene una característica que te invita a entenderlo de esta forma y por ende la forma principal de trabajarlo debe respetar esa característica. Y en el futsal es el juego, el que es eminentemente decisional, eminentemente caótico, eminentemente impredecible, que va a suceder así. Pero no dejamos al ejercicio como algo que no sirve, sino que lo dejamos como un complemento muy importante y que tiene un espacio muy bien ganado durante las sesiones, en un tema complementario como también en un tema introductorio. Y vimos en una secuencia de sesiones en diferentes momentos en la cual lo podemos utilizar. Ahora bien, adentrándome en las preguntas que surgieron al final, que quiero responderla un poco más profundo, que no me acuerdo quién la dijo realmente, pero me pareció importante destacar, que hablaba de cuál es el problema, o sea, que se hacía difícil lograr desarrollar con niños esta idea de juego, porque muchas veces no funcionan bien, en el sentido de que estamos, por ejemplo, decimos ya queremos mediante el juego desarrollar los elementos de organización ofensiva o de la posesión de balón, pero no son capaces de dar pases, por ejemplo. Entonces no funciona el juego que queremos y es más sencillo en ese sentido hacer un juego de pase analítico, un trabajo analítico de pase en parejas, por ejemplo, o un enlace de pase donde no hay ningún tipo de toma de decisión y se da constantemente. Entonces aquí es donde caemos en analizar un poco lo que es la idea analítica. ¿Qué significa realmente una idea analítica? Y les voy a, que lo más probable es que muchos lo conozcan, esta idea del PADE. El PADE habla del proceso que sucede en el interior, en el sistema nervioso de cada uno de los jugadores, cada vez que se ve enfrentado a una situación de juego. Hablando del futsal en sí. Que habla de la percepción como P, análisis como A, decisión como D y ejecución como la E. Cuando hacemos un trabajo analítico, eminentemente técnico, nos estamos enfocando solamente en la E, de ejecución. Y repetimos muchas veces esa ejecución, pero dejamos de lado la percepción, el análisis y la decisión, que es lo que sucede en toda acción de juego de futsal. Entonces, si por ejemplo tengo un grupo de 8 años y quiero que jueguen un 3 versus 3 para mantener 10 pases, por ejemplo, el juego de los 10 pases en un grupo de 8 años con un 3 versus 3. Probablemente, no sé si podrá ser, quizás no, pero probablemente no me funcione mucho y me dé cuenta que pierden muchos balones. ¿Y en qué caemos muchas veces? En decir, no, es que todavía no saben dar pases. Entonces lo que tengo que hacer es llevarlos a otro lado, a dar 1000 pases, por ejemplo, entre parejas, para volver a colocarlo en el juego. Trabajando muchas veces esta E
y pretendiendo así que se mejore lo que es el desarrollo de ese pase en el juego. Pero ¿estamos seguros como entrenadores que el error fue técnico? Solo técnico en el sentido de solamente la E. ¿No habrá sido el problema también en la P, en la A y en la D? ¿Qué es lo que sucede en cada toma de decisión del jugador? En cada pase que él dio, tuvo que hacer todo este proceso. ¿Cómo podemos estar seguros que es solamente la E? Eso es difícil. Eso es un tema que es complejo. Porque muchas veces quizá el chico se equivocó en dar todos los pases porque no tuvo el suficiente tiempo y espacio para lograr hacer una buena decisión, porque todavía no está en ese nivel. Entonces, ¿no será quizá una buena opción, en vez de tener este juego, hacerlo, por ejemplo, un 3 versus 1 inicialmente? Quizá un espacio un poquito más pequeño para que tenga más sentido, pero inicialmente quizá en un 3 versus 1, en donde el jugador va a tener más tiempo para percibir el entorno, P, más tiempo para analizar dónde está el rival y sus compañeros, A, más tiempo para decidir qué va a hacer con el balón, D, y más tiempo para ejecutar un buen pase, E, y de esa forma quizás funcionará mejor mi juego. Y si todavía está muy complejo, podremos hacer un juego de pase en donde no hay quizás rivales, en el sentido de que tengan que cumplir otro objetivo, como por ejemplo lograr filtrar pases por conitos, donde no va a haber rival, entonces tiene todo el tiempo necesario y este jugador tendrá que ubicarse para dar un pase y tendremos que ir a buscar otro sector en una especie de juego lúdico para dar otro pase, donde tampoco está determinado constantemente lo que queremos hacer. Obviamente este es más sencillo, o sea, es menos complejo, y después quizás de este pasaremos a colocar un defensa, y quizás después podemos tener dos, y así ir progresando. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer este otro juego, que este trabajo analítico de pase. Puede ser también. Pero lo que tenemos que tener claro es que cuando hacemos este trabajo, no estamos mejorando la capacidad del jugador de decidir dar pases en ese 3 versus 3. Estamos solamente mejorando esa E. Y esa E, si después la llevamos a un contexto donde tiene rivales y no trabajamos nada de la P, de la A y de la D, difícilmente va a tener un buen resultado. Entonces, por eso es el ejercicio analítico un complemento del ejercicio global, o sea, de la tarea global, de la tarea de juego. Entonces, mi invitación es a pensar en los niños más pequeños y adaptar las tareas en la complejidad hacia su verdadera capacidad. Si están recién aprendiendo, si tienen 6 años, serán ejercicios de baja complejidad, realmente de baja complejidad, pero no por eso tenemos que alejarlos del juego, que es lo que los divierte, y llevarlos todo el rato a trabajo analítico, que son muy poco motivantes para los niños y que solamente van a estar enfocados en esta E. En algún momento lo podremos hacer, sí, pero no puede ser lo prioritario, porque dejamos de lado lo demás, que es lo más importante en un juego que es de toma de decisiones, porque el futsal se juega tomando decisiones constantemente. Esas decisiones, mañana vamos a ver que muchas veces son conscientes e inconscientes. ¿Y cómo logramos trabajar al jugador de futsal para tomar buenas decisiones conscientes y buenas decisiones inconscientes? Lo vamos a profundizar mañana en más profundidad. Michael Sabatier dice, profesor, a lo mejor considerar en la etapa de calentamiento más trabajo analítico para trabajar la mayor parte del tiempo en los juegos. Puede ser porque, como dijimos, el analítico es una herramienta complementaria e introductoria. Entonces, ¿puede estar en la parte de introducción? Sí, podría estar en la parte de introducción. Podemos pensar que vamos a desarrollar ejercicios analíticos como la parte más importante de mi sesión. No debería ser, porque solamente vamos a estar enfocados en una E, dejando de lado lo más importante, y después cuando vayamos a jugar el fin de semana a un partido, el jugador nunca va a usar solo la E. Siempre va a tener que hacer el proceso del PADE completo, percibiendo, analizando, decidiendo y ejecutando en cada una de las decisiones que tenga que realizar. Profesor. René. Consulta, dentro de la sesión de entrenamiento que nosotros por lo general tenemos planificado, y hablando siempre en la etapa de desarrollo o de iniciación, es importante que siempre vamos de lo más fácil a lo más difícil, y cada uno tener armado, por ejemplo, lo que explicaba usted. No puedo pasar de un ejercicio complejo a rival, si bien poner primero unos conitos, que pase por entre medio la pelota, y de a poco ir haciéndolo más macro, para que al momento de pasar al juego 3 contra 3, con apoyo, ocupemos bien la sigla PADE. Y solamente no trabajar
en este, como usted explicaba, el tema de la ejecución, que es el pase, control, planta, pase, sino que en el juego anterior o en el calentamiento, porque tenemos que hacer las sesiones que sea alineada tanto desde el calentamiento hacia la parte principal o a la parte fundamental del entrenamiento, que pase de lo más micro a lo macro. Es correcto. Lo correcto en una sesión es ir progresando en complejidad. Por eso quizás nos calza bastante bien. Esto podría ser perfectamente un juego de calentamiento o un tipo rondo, con los jugadores por fuera donde no puedan quitar el balón si lo tienen los pies, por ejemplo. Un rondo 4-1, un clásico rondo 4-1, en donde vamos jugando por fuera y si lo recupera el jugador, lo presionaremos o quizás solamente la devuelve, etc. Podría ser introductorio y después de este rondo 4-1 ya pasamos a estar dentro, donde ya hay un trabajo de posesión, quizás 4-1 igual, después quizás podría ser 4-2 y ahí ir aumentando paulatinamente la complejidad. Después ya podemos pasar quizás a un juego con dirección de ataque y defensa, porque los dos que hicimos no tenían dirección de ataque y defensa, y la dirección de ataque y defensa es importante en el juego. Entonces quizás ya en el siguiente es este mismo 3 versus 2 o 4 versus 2, por ejemplo, pero con un arquero. Entonces ya estamos atacando un lugar y defendiendo un lugar. Tenemos una dirección de ataque y defensa y nos acercamos más a la realidad. Y después puede ser un 4 versus 3 y después podrá ser un 4 versus 4. Y ya después colocar el otro arquero y ya tener el partido en sí. Y así fuimos en una progresión de complejidad hacia lo que es el juego mismo. Es importante eso, lo que tú dijiste, y lo vimos al inicio en las características de la sesión, de las tareas en realidad. Partimos desde tareas que ellos dominan bien y nos vamos acercando constantemente a tareas que son más difíciles de dominar y en donde están los desafíos importantes, porque de resolver esos desafíos van a venir los aprendizajes más importantes realmente. Entonces sí, tu comentario es correcto. Hay que tener esa consideración de ir de lo menos complejo a lo más complejo, paulatinamente en la sesión, siempre correspondiente a la edad en que nos encontremos y al contexto en el cual estamos trabajando. Buen comentario, René. Profesor, una pregunta. Nicolás. En sí el funcionamiento me quedó claro. Lo que no me quedó bien claro todavía era qué significaba la sigla PADE. Sí, la idea del PADE es un proceso que sucede en el interior del jugador cada vez que toma parte en el juego del futsal. Tenga o no tenga el balón, esté atacando, esté defendiendo, esté haciendo lo que sea, en cada una de las intervenciones que él hace, tiene que hacer un proceso de PADE, de percibir el entorno con tus sentidos. Percibo que estoy en tal lugar, que está sucediendo tal cosa, recibes mucha información del medio y tú percibes y le das prioridad a lo que más te interesa. Lo analizas en el sentido de darte cuenta, por ejemplo, ya tengo el balón yo, supongamos que somos el jugador número 3, tengo el balón yo, no estoy muy fuertemente marcado, tengo estas opciones de pase, y es un análisis que sucede prácticamente a nivel inconsciente. Yo lo estoy hablando, pero esto sucede muy rápido en el cerebro. Decidimos, decido que voy a ir al espacio libre, a donde está el 1, y después de hacer esa percepción del entorno, analizar el entorno, decidir lo que voy a hacer, recién hago la ejecución técnica. Y esta ejecución técnica viene después como consecuencia de un proceso cognitivo. Por eso normalmente y actualmente hacemos este entendimiento de que las acciones no son técnicas, sino que son táctico-técnicas, porque siempre tienen un origen en el cerebro. Nunca van a tener origen solamente por un tema coordinativo o un tema condicional. Siempre parten desde el cerebro. O sea, se percibe, se analiza, se decide y después se ejecuta. Por ende, hay una idea táctica para una ejecución técnica. Entonces, esta acción táctico-técnica del pase la ejecutaré. Y pasé por todo este proceso. Y este jugador del 1, mientras el balón venía, hizo lo mismo. Percibió el entorno, quizás ya tenía una marca más cerca, analizó lo que iba a hacer, decidió lo que iba a hacer y cuando recibió el balón, ejecutó. Y quizás decidió devolver el pase, por ejemplo. Y ese proceso va a suceder en cada una de las tomas de decisiones. Y los jugadores que no estuvieron involucrados directamente acá hicieron lo mismo, pero quizás con menos complejidad. Quizás era más fácil para él decidir que se movía acá. Si este jugador, mientras menos tiempo tenga para percibir, analizar, decidir, ejecutar, más inconsciente va a ser la decisión. Y ahí es donde pasamos a las ideas que tienen que estar automatizadas, pero no automatizadas de carácter analítico, sino automatizadas bajo las experiencias previas. Pero eso lo vamos a ver mañana con más profundidad. No sé si logré explicar bien esa parte, Nicolás. Sí, muchas gracias. Profesor. Adelante. Entonces,
o sea, yo lo que quería entender a modo como de resumen y simplificarlo para mí, es de que lo que se busca entonces, o lo que debemos buscar, es mejorar cada una de estas siglas del PADE y disminuir su tiempo, ¿o no? Como cada uno como procedimiento. Porque al hacer que esto sea más rápido, va a poder el jugador desarrollarlo de mejor manera, ¿o no? Mejorando Sí, como su calidad y disminuir el tiempo, ¿sería como un objetivo? sí, hay ciertos límites que son propios de la biología humana, en donde vamos a ver mañana que quizás tú puedes mejorar los tiempos de decisión de quizás medio segundo, que es una decisión normal, a 200 milisegundos, que es una decisión optimizada. ¿Cómo logramos eso? Lo vamos a ver mañana con más profundidad para no adentrarme en temas que vamos a ver después, pero es una buena idea, o sea, es una idea tratar de lograr que este proceso sea más eficiente. No siempre en mayor velocidad, sino que también trabajando, mientras más veces trabaje este contexto, por ejemplo, donde el jugador tiene que percibir esta forma para definir una jugada, más veces va a ser capaz de quizás percibir las cosas que más le interesan y no centrarse en las ideas que no son tan importantes, de analizar los aspectos que son mejores para analizar y dejar de lado los secundarios, y de tomar la mejor decisión. Claro, por así decir, que su filtro sea mejor, y después de decidir eficientemente, y quizás después con el tiempo de trabajo este jugador ya no va a decidir dar pase al uno, sino que va a buscar un pase más efectivo, por ejemplo, porque tiene mejor toma de decisiones. Y también va a tener una mejor ejecución, pero una ejecución que no está descontextualizada a dar pases contra una pared, por ejemplo, sino que está contextualizada a lo que sucedió anteriormente, que es todo este proceso cerebral. Entonces sí, en una parte es correcto tratar de optimizarla en los tiempos y otra parte es correcto tratar de optimizarla en cada una de sus acciones, que sea más efectivo cada uno de estos pasos, porque vamos a tener un límite biológico de velocidad que no vamos a poder superar, que es la velocidad de nuestras transmisiones neuronales. Ok, profe. Malcolm. Profe, ¿esto tiene que ver algo con el hábito que tenga el jugador en cierto momento? Sí, lo vamos a ver mañana en profundidad. No quiero adentrarme mucho en eso, pero a modo de respuesta breve, el hábito, cuando es un buen hábito, porque podemos tener muy malos hábitos también, este hábito pasa a ser un automatismo del modelo de juego. Al ser un automatismo del modelo de juego, el jugador no va a tener que hacer una decisión compleja por el cerebro, llegando hasta el neocórtex para responder, sino que esa decisión va a llegar solamente hasta las glándulas basales y al tálamo para realizar una respuesta inconsciente. Sucede mucho cuando conducimos auto. Al principio, cuando queremos pasar de primera a segunda, nos demoramos un tiempo gigante en analizar que hay que embriagar, que hay que meter el cambio, que hay que ir suavemente moviendo los pedales para que no se apague el motor, pero después de un tiempo eso ni siquiera lo tienes que pensar. Lo haces incluso cantando una canción, por ejemplo, o conversando con alguien, porque pasa a ser un hábito, un automatismo. Pero ese automatismo es tan eficiente como si tú estuvieras pensándolo totalmente, porque es un automatismo correcto. Lo que tenemos que crear en los jugadores son automatismos buenos, porque pueden tener automatismos muy malos que nos lleven a arruinar cada una de las jugadas. Eso lo vamos a ver con más profundidad mañana, Marco. Gracias, profesor. ¿Alguna otra consulta o duda antes de que finalicemos la sesión de hoy día? Sí, profe, yo tengo la última, ¿no? Ya. Bueno, en base a lo que usted estaba comentando, el tema de la percepción, ya, y de la toma de decisión, y la ejecución, esto tiene que ver con la actuación táctica, profe, ¿no? ¿Con la qué, disculpa? ¿Con la qué dijiste? No te escuché la última parte. La actuación táctica, tiene que ver todo lo que usted está hablando, de la percepción, de la toma de decisión, de la ejecución, sí. El pádel, que describió ahí, tiene que ver con la actuación táctica, ¿no? Sí, en parte, en inicio sí. O sea, hablamos de que el futsal es un deporte de toma de decisiones. Al ser un deporte de toma de decisiones, es un deporte eminentemente táctico, ya que la táctica va relacionada a las decisiones. Y al ser eminentemente táctico, los elementos de organización de juego y de elaboración del modelo de juego tienden a ser los más importantes en los deportes colectivos. Entonces, sí, tiene relación con la táctica, pero no solo con eso, porque como vimos anteriormente, la E es de ejecución. Podemos decir que esa es técnica. Entonces, también tiene que ver con el todo. Tiene que ver con que el futsal es eminentemente de toma de decisiones, en completo. Y para tú, por ejemplo, lograr recibir este pase, tendrás que hacer un movimiento que es condicional, un movimiento físico. Por ejemplo, ir rápidamente a un sector.
utilizando la velocidad como capacidad condicional. Entonces también tiene que ver con los elementos condicionales, porque el futsal, al moverse bajo una idea táctica, está trabajando todos los elementos también, pero de una forma que es ligada al juego, de una forma real. Bien, ¿hay alguna otra duda antes de que pasemos a la parte final? Muchas gracias, profe. A ti, Aarón. Bien, entonces, para finalizar la sesión de hoy día, mañana continuaremos con esta exposición y con la parte que viene después, que tiene mucho que ver con lo que preguntó un compañero de este proceso de toma de decisiones. Vamos a hacer una mini tarea para mañana, que yo creo que les va a tomar 10 minutos, no más que eso, que es este elemento práctico, que es que cada uno averigüe lo que pueda averiguar, lo que más le interese de lo que es la neurociencia aplicada al deporte colectivo. La neurociencia aplicada al futsal, o quizás lo vamos a encontrar más fácil con la neurociencia aplicada al fútbol, donde hay mucho más estudio y hay mucho más inversión. Breve, algo que tengan una idea de cómo se crea, qué sentido tiene neurociencia y qué sentido tiene neurociencia aplicada al deporte, para que mañana la podamos compartir al inicio de la clase y así podamos partir dentro de una misma idea hacia adelante. Aarón pide que lo repita, entonces lo repito. Para mañana buscar esta idea de neurociencia aplicada al deporte. No tiene que ser algo muy profundo, pero sí tener una idea clara de qué entendemos cuando decimos neurociencia aplicada al deporte. Idealmente al deporte colectivo y al deporte de características como el futsal, que podría ser el fútbol también, que quizás vamos a encontrar más estudios en lo que es fútbol. Y esa sería la pequeña tarea, yo creo que les toma a lo más 15 minutos, y mañana la compartimos entre todos para iniciar la sesión con un tema de retroalimentación. Para finalizar, y para no quitarle más tiempo, para que puedan ir a descansar, agradezco a toda la participación hoy día, sobre todo a las personas que dieron su opinión y muy bien fundamentada, independientemente sean opiniones que se concuerden o no con lo que dije yo, pero sobre muy buena opinión y bien fundamentada. Esteban quiere hacer una pregunta del programa, así que sí, es como un momento adecuado. Esteban Fuentes. Ahora, sí, no había querido preguntar antes porque no tenía relevancia y no tenía nada que ver con el tema, pero tenía una duda respecto a la cantidad de clases, porque estuve mirando la plataforma estos días y un poco sacando cuenta. Están las clases publicadas hasta el día 24 de noviembre, ¿cierto? Sí. Y hay también la evaluación y una evaluación de desempeño. ¿Y esas clases son del primer módulo o son todas las clases? No, hay del primero y el segundo, si no me equivoco, pero las tienen que tener proyectado de lunes a sábado hasta la semana del 20 de diciembre, que es cuando finaliza el curso. ¿Ya? Claro, eso va a ser por esa era la duda que tenía, porque calendarizada en la plataforma, o sea, visibles por lo menos, están solamente hasta el 24 de noviembre. Más que nada por un tema del límite de clases planificadas que permite el sistema, pero después a medida que se van enrollando otras, van apareciendo unas nuevas, así que no te preocupes por eso. Ya, súper. Y recuerdo que las clases son de lunes a viernes a las 7, sábado a las 10. Sí. A las 10, no como dije a las 9 una vez. ¿Y el sábado, disculpa, y el sábado es de las 10 a las 12? Sí, va a ser solamente 2 horas. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Esteban. Igual, bien, eso era solamente... gracias, profesor. Que descansen, señores y señoritas. Nos vemos el día de mañana puntualmente y recuerden hacer la pequeña tarea para que lleguemos todos con la información fresca en la cabeza. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Profe, gracias. Profe, muchas gracias.